Entonces, en primer lugar, con todos ustedes, muy buenos días. Ahora, tenemos una clase bien interesante, así que vamos de frente con los materiales que utilizaremos el día de hoy con ustedes. Bueno, entonces vamos a subir entonces rápidamente los materiales. Excelente, muy bien. Aquí vamos a ver los materiales de esta semana en torno a la Edad Media. Ya se me permiten aquí buscarlos un segundito para poder decirles, hoy día tenemos una clase bien interesante, ¿ah? Vamos a ver todo lo que hay dentro de la Edad Media. Comenzaremos con las invasiones bárbaras. Aquí están entonces los materiales, ¿ya? Luego veremos los reinos bárbaros. Luego estudiaremos, ¿ya? Eh, la Edad Media propiamente dicha. Vamos a ver el Islam y la expansión musulmana, Bizancio, que es importante y con detalle, todo lo que es la Edad Media, lo que representa Carlomagno, el Reino Franco, para luego ver ya aspectos económicos, políticos, sociales de la Edad Media propiamente dicha. Listo, entonces así comenzamos con todo. ¿Qué tal, Jeremy? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Entonces, como siempre les digo, cada clase, pregunten, nunca se queden con dudas, si fueran tan gentiles. Excelente, y acabada la clase, voy a colocar las claves de la separata. Comenzamos entonces rápidamente aquí. ¿Correcto? A ver, quiero primero que mapeemos una imagen que se encuentra al final. Esta parte es crucial. Quiero ponerla porque nos va a servir mucho de apoyo para entender la clase de hoy día, ¿correcto? A ver, ¿qué tal, Sunmi? Buenos días. A ver, vamos a trabajar Edad Media a partir de tres etapas o periodos. La Alta Edad Media, ¿ya? Que va del siglo V al siglo IX, que es cuando Roma ya cayó, se forman los reinos germanos del siglo V al siglo VIII, se forma el primer gran imperio medieval, que es el Imperio Carolingio, el cual termina fragmentado, ¿ya? Y finalmente, con la segunda invasión bárbara, pasamos al segundo periodo, que es la plena Edad Media, siglo X, siglo XIII. Y esta plena Edad Media va de la mano por cronología con el feudalismo. ¿Qué encontramos dentro de esta plena Edad Media feudal? Encontramos, acabando prácticamente el periodo, ya el renacimiento urbano, las cruzadas que la veremos hoy día, y tras llegado el siglo XIII va a haber una etapa de crisis, la llamada crisis del siglo XIV. Eso es lo que se conoce como la Baja Edad Media. Siglos XIV y XV, que va a ser el periodo en el cual salimos de la Edad Media y entraremos a la Edad Moderna. ¿Qué vamos a ver aquí? La peste negra, colapso demográfico, la guerra de los 100 años, las dos rosas, el cisma de Occidente, etcétera. Ya, esta parte es con la cual vamos a iniciar la clase de hoy día, ¿correcto? Los periodos. Habiendo dicho esto entonces, vamos a comenzar entonces, ahora sí ya, viendo nuestro primer periodo. Correcto. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, vamos a comenzar con las llamadas invasiones germanas, con lo cual comenzamos con la Alta Edad Media. Entonces, para que esto se entienda muy bien, aquí va, un costadito nada más. Ahí está, miren, ahí está. Entonces, vamos a trabajar ahora, ya, la Alta Edad Media, ¿correcto? Como he dicho entonces, con nuestro otro material, la Alta Edad Media va del siglo V al siglo X. Aquí está, ¿correcto? Entonces, siglo V, siglo X. Listo, así comenzamos de frente a ver el tema. A ver, comenzamos. En primer lugar, las invasiones germanas. ¿Ya? Comencemos con una definición. ¿Qué son los bárbaros? Bueno, pues para los romanos, los bárbaros, antes que nada, era un extranjero, era un incivilizado, era todo aquel que viviese fuera
de las ciudades y las fronteras de Roma, ¿correcto? ¿Cómo se llaman las fronteras de Roma? Son los llamados limes o laimes, aquellos que van más allá de los ríos Rin y Danubio, ¿correcto? En el sentido, como son incivilizados, no hablaban latín ni tenían las costumbres romanas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causas de estas invasiones? Bueno, hay que decir que hay dos tipos de invasiones, ¿correcto? Cuando son pacíficas se les llama migración, ¿ya? Cuando son violentas se les llama propiamente dicho invasión. Entonces, comencemos con las causas. Primera causa es la crisis del Imperio Romano propiamente dicha. Es un imperio, como ustedes pueden ver aquí, demasiado extenso y altamente corrupto. Entonces, digamos que hay una crisis del Imperio Romano. Primer lugar, ¿ya? En segundo lugar, como ustedes pueden observar ahí, hay un crecimiento demográfico en la Germania. ¿Listo? Bueno, pues este crecimiento demográfico va de la mano con un cambio climático. Sí, digamos que estos germanos, ya que han crecido enormemente demográficamente, buscan nuevas tierras. Y esto hace entonces que sumado a el cambio climático que genera malas cosechas, hambruna, crisis de subsistencia, busquen ingresar al Imperio Romano. Ahora, ¿cuál va a ser el último elemento que los va a empujar? La presión de los hunos. Los hunos de Atila, tártaro-mongoles, empujados por la dinastía Han China. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues va a mover a los germanos con rumbo al Imperio Romano. Entonces, va a haber dos tipos de desplazamiento. Uno que es pacífico, que es una migración, que se produce en el siglo III, cuando los germanos ingresan como soldados a Roma. Pero también pueden ingresar como artesanos o pueden ingresar como campesinos, porque los romanos han tendido a ser un poco flojitos, ¿correcto? Ya. En consecuencia, ese es un grupo. Otro grupo va a ingresar bajo lo que se conoce como foerus. Los foerus, listo, son los aliados de Roma. Es decir, yo ingreso a Roma, ¿correcto? Ya, Roma, cédeme tierra, protégeme. Y cuando venga alguien a atacarte, yo peleo por ti. Esa es la imagen del foerus. Sino como entender entonces las invasiones violentas. Siglo IV, siglo V. Los visigodos, que son de los tantos pueblos aceptados por Roma, que ingresen pacíficamente a Roma como fueros, ¿correcto? Ya no, Roma no cumplió con ellos y en consecuencia ellos se levantaron. Durante el gobierno del emperador Valente, los visigodos derrotaron a los romanos en Adrianópolis. Luego ya vendrá la incursión de Atila de los hunos y esto va a provocar que Roma, ahora sí, muerto de miedo, ya convoque a todos sus foeros para enfrentar a Atila. Y esto se produce justamente en los campos cataláunicos, donde será derrotado Atila. ¿Se dan cuenta? Entonces, cataláunicos, ¿correcto? Entonces, aquí va a ser derrotado Atila. Muy bien, habiendo dicho esto, entonces, pasemos a ver nuestra otra imagen. Antes de hablar de los reinos germánicos, rapidito vamos a ver nuestro otro material. Por aquí, por favor. Muy bien, arranquemos aquí entonces y comencemos. Como ustedes pueden ver, Edad Media. Los bárbaros son los extranjeros, los incivilizados que no tienen costumbres romanas. Hemos dicho los hunos empujados por la dinastía Han. Ya mueven a los germanos para que ingresen a Roma. Hay una sobrepoblación germana, hay una presión de los hunos, hay una crisis del Imperio Romano, como hemos hecho mención hace unos minutos. Además de esto, las invasiones bárbaras van ocupando distintos territorios del Imperio Romano.
excepto el Imperio Bizantino, ¿ya? Que se va a mantener con mucha tranquilidad, entre comillas, en estos años. A ver, ahora sí, entonces pasamos a ver los reinos germánicos. A ver, vamos a hacer algo bien interesante, ¿ya? La cronología. Estamos hablando de la Alta Edad Media, y dentro de la Alta Edad Media hay que hacer mención de, en primer lugar, las invasiones bárbaras. Aquí está, invasiones bárbaras, ¿correcto? Siglo III, siglo V. Cosa muy distinta son los reinos germanos, siglo V, siglo VIII. Diferencia, invasiones, tú invades y conquistas. Una vez que has conquistado, tú tienes que ahora administrar ese territorio conquistado. Así que se forman reinos, como pueden ver ustedes aquí, de manera importante. Ahora sí, vamos a ver rápidamente esto con nuestro otro PPT. A ver, le voy a hacer una pregunta bien interesante, ¿ya? A ver, como ustedes pueden ver, los reinos germánicos, siglo V, siglo VIII, ¿ya? Son varios. Ya antes de ver con calma los reinos germánicos, hay que ver las consecuencias de las invasiones bárbaras, ¿correcto? En primer lugar, ¿es el fin del Imperio Romano de Occidente? Sí. Rómulo Augustulo, el niño emperador, fue derrocado por Odoacro, que era un rey érulo. ¿Se produce el surgimiento de las lenguas romances? Sí. ¿Qué son las lenguas romances? Usted lo conoce mejor que yo por lenguaje y literatura. Es la fusión del latín vulgar con las lenguas germanas. De aquí sale el italiano, el francés, el alemán, el español, etc. ¿Hay una difusión del cristianismo? Claro que sí, como se puede ver aquí. Clodoveo aceptando la religión católica. A ver, cuando hablamos de Europa Occidental, que esto quede bien clarito para que ustedes lo comprendan mejor, ¿ya? Cuando hablamos de Europa Occidental, es la fusión, ¿correcto? O sincretismo, ya, llámalo tú, ¿ya? De lo romano, ¿correcto? De lo germano, de lo germano y lo cristiano. Ese será Europa Occidental de la Edad Media. Muy bien. Entonces, finalmente hay una ruralización de la economía. ¿Por qué? Porque los bárbaros, antes que guerreros, son campesinos. Entonces, si ya no hay nada más que conquistar, tengo que volver a mi vida normal, es decir, a ser campesino. Por eso, con la ruralización de la economía, hay una consiguiente disminución de las ciudades. Listo, habiendo dicho esto, entonces pasamos a ver los reinos germánicos. A ver, una pregunta bien cortita. ¿Cuál reino germánico fue el único que se mantuvo en pie? ¿Los francos, los visigodos, los ostrogodos, anglosajones, vándalos? ¿Cuál fue el único reino bárbaro que se mantuvo en pie? Francos, excelente, Julio, muy bien, excelente. A ver, con calma. Los visigodos que están aquí fueron conquistados por los musulmanes de Tarik, ¿correcto? Segundo, los ostrogodos que están aquí, ya, más los vándalos que están aquí, fueron conquistados por Justiniano del Imperio Bizantino. Los anglosajones, esta es la parte más importante, que están aquí, ya, fueron conquistados por Guillermo el Conquistador, duque de Normandía. Esta parte es crucial para entender luego la guerra de los 100 años, ¿correcto? Entonces, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, supeditado a los francos, le pide permiso para poder invadir a los anglosajones, con lo cual solamente los francos se mantuvieron en pie. Excelente, como siempre digo, pregunten, no se queden con dudas, si fueran tan amables. Listo. A ver, ahora sí vamos a ver lo que es el llamado Imperio Carolingio. Aquí acaba la Alta Edad Media, ¿correcto? A ver, primero hay que ver los orígenes. Todo esto se remonta al reino franco, que lo funda Clodoveo en honor a Meroveo, ¿ya? Por eso que se llama Merovingia, ¿ya? Ahora,
Luego vendrá la dinastía carolingia, destacando Pipino el Breve, que fue el que lo fundó, ¿correcto? Entonces ponemos aquí, ya, Pipino, Pipino el Breve. Le decían el Breve porque era bajito, era chiquito, era enanito, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, ¿qué será lo importante de Pipino el Breve? La alianza que hizo con la Iglesia Católica, ¿ya? Del cual luego surgirán los llamados estados pontificios. Correcto, ahora sí, vamos a ver nuestro otro material para luego ya pasar rápidamente a ver Carlomagno. Aquí, por favor. El reino franco, Clodoveo, listo, él unifica justamente a todos los francos, ¿ya? Y él inicia la llamada dinastía merovingia en honor a Meroveo. Pero va a haber un periodo bien raro de esta dinastía en el cual emergerán unos llamados vulgarmente reyes holgazanes. Estos reyes holgazanes merovingios dejaron el poder en manos de los mayordomos de palacios. A ver, un mayordomo no es cualquier persona, no, 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 no. Los mayordomos son como primeros ministros, ya vienen de las familias más importantes francas, destacando Carlos Martel Gerestal. Bueno, pues Carlos Martel Gerestal va a llevar a cabo algo impresionante. ¿Recuerdan que yo les dije que los musulmanes habían tomado España? Bueno, pues ahora quieren tomar las Galias y en consecuencia en Poitiers, Carlos Martel frena la invasión islámica. Tras la muerte de Carlos Martel, Pipino el Breve, su hijo, se da cuenta que tiene más poder que cualquier rey merovingio holgazán y en consecuencia acaba con la dinastía merovingia. Childerico III, último rey, será derrocado, iniciando la dinastía carolingia en honor de su padre Carlos Carolingia, ¿correcto? Él tendrá una relación de alianza con el papado, cediéndole territorios que serán luego lo que uno conoce como estados pontificios. Tras la muerte de Pipino el Breve vendrá entonces Carlomagno, este personaje brillante. Aquí se encuentra la firma imperial de Carlomagno o Carlos el Grande. A ver, entonces pasemos a ver rápidamente nuestro otro material para ya entrar a tono con lo que quiero indicar aquí, ¿correcto? A ver, el Imperio Carolingio es enorme, es gigantesco. Se encuentra ubicado en gran parte de Europa Occidental. Carlomagno ya tuvo como proyecto intentar reconstruir el Imperio Romano de Occidente. A ver, aquí me detengo. Señores, inicialmente en esta parte, en la clase, cuando hablemos de la Alta Edad Media, vamos a trabajar con tres personajes. Uno que es Justiniano, siglo VI de Bizancio. Otro es Mahoma, el Islam, siglo VII. Y otro es Carlomagno, carolingio, siglo VIII. Entonces, cuando Carlomagno vive, ya murió hace mucho tiempo Justiniano y ya murió hace mucho tiempo Mahoma. Entonces, Carlomagno tiene como sueño reconstruir el Imperio Romano de Occidente, no todo el Imperio Romano, solo Occidente. ¿Por qué? Porque Carlomagno tendrá dos grandes enemigos. Vuelvo a repetir, Bizancio por el oriente y el Islam por occidente en España. Por eso que lleva a cabo importantes campañas militares, la más sangrienta se va a llevar a cabo contra los sajones, pero además impulsó el cristianismo. Sí, su difusión del cristianismo fue a sangre y fuego. Se puede decir que fue una evangelización altamente violenta. Bueno, pues logrado sus más importantes conquistas, será coronado en Roma el día de Navidad del año 800 por el Papa León III, estableciéndose la alianza entre la Iglesia y el emperador. Listo, ya, habiendo dicho esto, vamos a mapear aquí nuestro otro material con más calma, ¿correcto? Aquí va. Como ustedes pueden ver, estas son las conquistas de Carlomagno. Primero, lo que está en azul oscuro
¿ya? Es lo que recibió Carlomagno. ¿De quién? De Pipino el Breve, ¿correcto? Muy bien. De esto, todo lo que está en celeste y un azul más claro es todo lo que conquistará Carlomagno, que fue brillante, ¿correcto? Entonces, esas serán las grandes conquistas de Carlomagno, ¿ya? A ver, veamos aquí. Entonces, cuando hablamos del imperio carolingio, tiene que haber un objetivo político. ¿Cuál será el objetivo político de Carlomagno? Reconstruir el antiguo imperio romano de Occidente, y para consolidarlo hizo alianza con la Iglesia Católica. Por eso es que se produce la coronación el día de Navidad del año 800, cuando León XIII lo corona como emperador de los romanos en Roma. Por eso es que ya Carlomagno, tras sus importantes campañas militares, siendo las más sangrientas los sajones, que los termina sometiendo, es que Carlomagno establece su capital en la famosa ciudad de Aquisgrán. ¿Qué es esto? Que es espectacular. Lastimosamente, lo único que queda en pie es la catedral de Aquisgrán, ¿correcto? Bueno, pues ahora sí. Cuando hablamos entonces de Carlomagno, vamos a ver rápidamente su organización política. A ver, ¿cómo manejó las provincias? Habían más de 300 provincias. Unas son las provincias internas, ¿ya? Que son los condados gobernadas por un conde. Otras son las provincias fronterizas de carácter militar para que no lo invadan, que son las llamadas marcas, gobernadas por un marqués. La unión de ambas, condados y marcas, darán como resultado los ducados, que son regiones grandes, ¿correcto? ¿Quién las gobernará? Un duque. Pero como es un imperio bastante extenso y con una amplia burocracia, ¿qué va a hacer? Carlomagno, desde su capital política, Aquisgrán, más su gran aliado religioso, que es Roma y el Papa, enviará supervisores imperiales, los llamados Michi Dominici. Los Michi Dominici son los enviados del Señor, ¿correcto? Y estos enviados del Señor son como los Tucurricuy del Tahuantinsuyo. Velan por el cumplimiento de las leyes y el buen comportamiento de los funcionarios. Aquí están entonces los enviados del Señor. Carlomagno, como todo buen germano, tenía la costumbre una vez al año convocar a todos los funcionarios en los llamados campos de mayo para poder establecer las leyes, ¿ya? Bueno, pues Carlomagno proponía una ley y todos los funcionarios a mano alzada la aprobaban o la rechazaban. Estas leyes son llamadas capitulares porque fueron redactadas a través de capítulos. Excelente, muy bien. Ahora, Carlomagno, por si acaso, era analfabeto, no sabía leer ni escribir, pero a pesar de ello quería que su pueblo fuese muy culto. Esto se conoce como Renacimiento carolingio. Bueno, pues el Renacimiento carolingio fue impulsado desde su capital, Aquisgrán. Se dice Escuela Palatina, ¿ya? Que es el Palatium de Aquisgrán. Trajo al más importante intelectual de su tiempo, el sabio inglés Alcuino de York, quien le propone hacer una reforma educativa por niveles, donde la educación sea impartida de manera diferenciada. La Escuela Palatina de Aquisgrán será la sede de lo que también se conoce como Escuela Catedralicia, porque ahí se encontraba la Catedral de Aquisgrán, ¿correcto? Este era para la nobleza y los futuros funcionarios del imperio. Otra serán las conventuales, también llamadas monacales, donde se formaba el clero, que son los maestros. Ellos serán los futuros maestros. Por eso, quien recibe la más esmerada educación son los sacerdotes.
finalmente el pueblo, que es la gran mayoría, Carlomagno le dará educación a través de las llamadas escuelas parroquiales, que es para el pueblo, básicamente adoctrinamiento y lenguaje básico y matemática básica, algo muy elemental. Pero algo que es muy importante va a ser que este renacimiento carolingio será la base de las universidades. Sí, las 7 artes liberales será la base de las universidades. El trivium con su gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium con su aritmética, geometría, astronomía y música será pues la base de las universidades. ¡Qué brillante era Carlomagno realmente! Bueno, antes de hablar ya del fin del imperio carolingio, veamos nuestro otro PPT. Por aquí, por favor. Aquí está entonces, vamos a ver aquí entonces la parte de la organización. A nivel territorial hemos dicho ducados, condados, marcas, los michi dominici, que son los enviados del señor, supervisores imperiales. En el plano cultural, el llamado Renacimiento carolingio es el retorno a los estudios clásicos con influencia cristiana. Aquí destaca la base de las universidades, el trivium y el quadrivium. Hemos dicho Alcuino de York, que le propone una reforma educativa a través de las escuelas palatinas, conventuales y parroquiales, realmente brillante. Pero lastimosamente vendrá la decadencia del imperio. A ver, cuando muere Carlomagno le sucede su hijo, ya, Luis el Piadoso o Ludovico Pío. Ahí está, Luis el Piadoso, también llamado, bueno, en castellano sería Ludovico Pío. Un personaje que era extremadamente creyente y que no tenía intenciones de seguir expandiendo el imperio, incluso dejó de combatir. Bueno, pues entrará en guerra civil con sus hijos. ¿Cómo se llaman sus hijos? Carlos, Lotario y Luis. Y estos 3 hijos vencen a su padre. Bueno, pues tras vencer a su padre, firman el Tratado de Verdún, por el cual se dividen el imperio entre los 3. Carlos el Calvo, porque era pelón, le toca lo que tú llamas Francia. En realidad se llama las Galias, ¿correcto? Luis el Germánico, que era de la Germania, lo que tú llamas Alemania, le toca justamente la Germania. El territorio más raro se llama la Lotaringia para Lotario. ¿Por qué? Porque es como un gran corredor que abarca una parte de las Galias, una parte de la Germania y abarca también la península itálica sin chocar con los estados pontificios. Bueno, pues finalmente entonces, con esto llegamos ahora sí a la disolución de este imperio. ¿Cuáles serán sus consecuencias? Habrá un consiguiente debilitamiento del poder central, porque esta fragmentación provocará nuevas fragmentaciones, generando el ascenso de los señores locales. Duques, marqueses y condes tendrán cada vez más poder. Finalmente, en el siglo IX, casi en el marco donde acaba la Alta Edad Media, se facilitó, debido a la fragmentación, el ingreso de nuevas invasiones. Los normandos, lo que tú llamas vikingos, estos personajes altos, con barbas frondosas, con cascos, con cuernos, ¿ya? Los magiares, que son los húngaros altamente violentos, y los sarracenos, que son los musulmanes, que ahora vienen cada vez más impetuosos. A eso súmale tú la disminución del comercio, la expansión de la agricultura, va a ser el escenario adecuado para la emergencia del feudalismo, del cual hablaremos unos minutos más adelante. ¿Correcto? A ver. Entonces, hemos dicho el Tratado de Verdún, se divide el imperio entre sus 3 hijos. ¿Correcto? Bueno, pues cada vez habrá más una debilidad de reyes que van a ceder gran parte de su autoridad a los condes, marqueses y duques. ¿Correcto? Ahora sí, vamos a ver rápidamente lo que fue esto. El llamado Imperio Romano de Oriente bizantino
con su capital Constantinopla. A ver, arrancamos entonces. Cuando hablamos de Constantinopla, que se encuentra en la actual Turquía, en la zona del Bósforo, era una ciudad prácticamente inexpugnable. Estaba protegido por montañas naturales, con una gran muralla y por un mar que impedía que se le acercasen las naves por lo difícil estrecho de la zona. Constantinopla fue fundada por Constantino el Grande, donde se encontraba la antigua ciudad griega llamada Bizancio, hoy día llamada Estambul, en Turquía. A ver, antes de ver a Justiniano, veamos nuestra otra presentación. Aquí va. Entonces, hemos dicho, recordemos, Imperio Bizantino. ¿Ya? Teodosio divide el imperio entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. A mí me interesa hoy día Arcadio, que es el primer emperador bizantino. Bizancio tuvo en total 115 emperadores, una enorme cantidad. ¿Cuáles fueron sus características más importantes? Bueno, pues en el plano político se habla de un césaropapismo. Césaro, que es el poder político militar, y papismo, el poder religioso. En Bizancio, sus emperadores eran llamados basileus. No olviden ustedes que Basileus es el nombre de los reyes atenienses. Este emperador controlaba el Estado y la Iglesia. Porque quiero que se fijen bien en esta imagen que voy a presentar. Si ustedes ven aquí, esta es la imagen de Justiniano, quien tiene a Orión en la cabeza. Señores, ni un solo emperador del Imperio Romano de Occidente se colocó a Orión en la cabeza. Justiniano sí. ¿Por qué? Porque era justamente un césaropapista. Fusionaba en su persona el poder religioso con el poder político-militar. ¿Listo? Primer lugar. Segundo lugar, en el plano religioso, los bizantinos son cristianos ortodoxos, ¿correcto? A ver, en el mundo cristiano hay tres tipos de cristianos: los cristianos católicos, los cristianos ortodoxos y los cristianos protestantes, Calvino y Lutero, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué diferencia un ortodoxo de un católico? Muy simple. En primer lugar, los ortodoxos no son célibes, tienen mujer, tienen hijos. Segundo, los ortodoxos dan la misa en griego, no en latín. Tercero, los ortodoxos no creen en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, solo creen en Dios, nada más, ¿correcto? Los ortodoxos ya no comen hostia en la Eucaristía, sino pan sin levadura, ¿ya? Los ortodoxos utilizan túnicas negras, no estas chirriantes como los católicos. Y puedo decir más diferencias entre ortodoxo y católico. Digo esto ¿por qué? Porque ya antes de ver el cisma de Oriente, debo hacer mención de esto. A ver, por aquí. En el siglo VII, ya en el siglo VII, se produce la famosa querella de las imágenes, en el cual se prohíbe el culto, ¿ya? Se prohíben estas imágenes, ¿correcto? Porque los bizantinos adoran las imágenes. Luego más adelante veremos el arte bizantino. Por suerte, esto fracasó, ¿ya? Siendo restablecido finalmente las imágenes por el emperador Miguel III. Ese va a ser un punto importante inicial. El segundo momento clave es el cisma de Oriente, siglo XI, unos años antes de que inicien las cruzadas. Las diferencias entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica fueron tan grandes que se produjo una ruptura, que fue una ruptura de carácter doctrinario, separándose de la iglesia católica. Finalmente, en el plano de lo cultural, digamos que Bizancio es una síntesis cultural, es un sincretismo, igual como fue Europa Occidental, romano, germano
y cristiano. Pero en Bizancio ocurre algo bien interesante, que los germanos nunca conquistaron Bizancio. Así que es la fusión de lo griego-romano, lo que tú llamas clásico, lo oriental, correcto, porque Bizancio está en la parte de Oriente, y yo pondría un elemento más que es clave, que tú ya deduces cuál es, que sería el elemento cristiano. Yo creo que sin el factor cristiano, Bizancio no sería lo que fue finalmente un gran imperio. Listo, habiendo dicho esto, entonces pasamos a ver rápidamente el factor Justiniano. A ver, en primer lugar, Constantinopla, que hemos visto ya imágenes previas, tiene una ubicación estratégica en el Bósforo que se encuentra aquí, ¿correcto? Fue un nexo comercial entre Oriente y Occidente. Algo que quiero, por favor, que tengan ustedes bien claro, ya, es que Bizancio, en el plano de la economía, aquí tengo cierto margen como para escribir, aquí está, aquí voy a escribir con cierta tranquilidad. A ver, en el plano de la economía, señores, Bizancio llevó a cabo un comercio internacional, ¿correcto? Este comercio internacional estuvo y tuvo como centro justamente Constantinopla, ¿correcto? Y se desarrolló gracias al uso del sólido. El sólido es la moneda bizantina, también llamada bizantina, aunque el nombre más común es sólido. Ya, a ver, ahí meten. Señores, quien controla el Mediterráneo, ya todo el Mediterráneo, son los bizantinos, ya no hay ni un solo pueblo germano o reino germano que tenga injerencia plena sobre el Mediterráneo. Esto recién va a ir cambiando lentamente cuando tome el poder Carlomagno y más que nada cambiará con la emergencia de las cruzadas. Listo. A ver, complementariamente destaca Justiniano. Justiniano representa la llamada Edad de Oro, ¿ya? Justiniano, que es antes de Carlomagno y antes de Mahoma, siglo VI, correcto, es considerado el más grande emperador bizantino. ¿Por qué? Porque logró la máxima expansión del imperio. Sí, Justiniano quería restablecer todo el antiguo imperio romano. Casi lo logra, ¿ya? Pero es el gran sueño de Justiniano. Además, fue un gran constructor, convirtió a Bizancio en una ciudad hermosa, destacando la Basílica de Santa Sofía, que tendrá la cúpula más grande del mundo cristiano hasta la construcción de la Basílica de San Pedro. Además, era un gran reformador religioso. Él recopiló la legislación romana en el Corpus Juris Civilis. Por favor, no lo confundan con Código de Justiniano, que es distinto. Todo eso voy a mencionarlo aquí con método PPT de manera más amplia. Vean aquí, por favor. A ver, aquí. Listo. Este es el imperio bizantino de Justiniano. Como ustedes pueden ver, solamente le faltaba conquistar parte de Occidente, ¿no? Le faltaba España, Francia, Germania, Inglaterra y restablecía todo el imperio romano. Fue un brillante conquistador. El acaba, hemos dicho, con los ostrogodos en Italia y acaba con los vándalos del norte africano. Brillante personaje, Justiniano. ¿Y cómo lo logró? Bueno, pues lo logró porque tenía un ejército potente de carácter profesional. Su marina de guerra era espectacular con el famoso uso del dromon. Los dromon son estas naves brillantes que tienen un remo en la parte inferior, ¿correcto? Que le permite una mayor movilidad. También utilizaron el famoso fuego griego. El fuego griego, señores, va a ser la gran herramienta que va a intimidar a muchos de los enemigos de Bizancio. Fue espectacular Bizancio. Además,
habría que indicar lo que hemos dicho, la cuestión ya jurídica, con el corpus juris civilis, que es el cuerpo del derecho civil, pero que no se confunda con código de justicia, señores. El corpus juris civilis se compone de 4 colecciones de libros, que son el códex, las institutas, pandectas o digesto y las novelas, siendo el más importante el códex, que es la recopilación de las leyes romanas. Este códex es conocido como Código de Justiniano, así que por favor, bien clarito, Código de Justiniano no es sinónimo de Corpus Juris Civilis, sino que es una parte de este, nada más, ¿correcto? Además, su arte es espectacular, su arquitectura. Aquí está la famosa Santa Sofía, que por fuera es bastante austera, pero por dentro es un conjunto de cúpulas superpuestas. Es espectacular, gran obra de Justiniano. Además, su arte es un arte eminentemente religioso. Sus pinturas, sus íconos, ya mayormente la imagen de Jesucristo, de la Virgen o algún santo, pero lo que más destaca son los mosaicos. Los mosaicos no son pinturas como se ve aquí. No, no, no. Señores, los mosaicos son como rompecabezas. Sí, son fragmentos de vidrio, piedra preciosa o metal, como se ve aquí en el famoso mosaico de Rávena, que queda en Italia, donde se ve la imagen de Justiniano con aureola, que fue espectacular. Ya antes de hablar de los de el Imperio Islámico, veamos, rematemos nuestro tema de Bizancio. Bueno, pues después de 115 emperadores, vinieron los turcos otomanos. Los turcos otomanos, en el 1453, Mohamed II toma Bizancio o Constantinopla. Por si acaso, Mohamed es un sultán. Más adelante, y voy a decir una vez ya, correcto, no confundan sultán con califa. Sultán es para los turcos. Hay 2 tipos de turcos, ¿ya? Los turcos selyúcidas, que son los turcos de las cruzadas, y los turcos otomanos, que son los turcos que acaban con Bizancio, ¿correcto? Entonces, aquí podemos indicar las consecuencias. ¿Cuáles serán las consecuencias? Bueno, pues las consecuencias serán de todo este proceso la conquista de parte de Mohamed II de Bizancio. Una segunda consecuencia que es importante es que los intelectuales bizantinos migraron a Europa, ¿ya? Impulsando con esta migración el renacimiento. Esta parte es clara, ¿correcto? Muy bien, excelente. Listo, ahora sí. Habiendo dicho esto, ahora sí podemos ver con calma y paciencia qué cosa es el imperio musulmán. Aquí está. El imperio musulmán se encuentra ubicado en la península arábiga o de Arabia. Asia tiene 3 grandes penínsulas, la península de Arabia o arábiga, donde están los árabes, porque los únicos señores que son árabes son los de aquí. Nadie más es árabe, señores, por si acaso. Los turcos son musulmanes, creen en Mahoma, creen en Alá, pero no son árabes. Los iraquíes, los iraníes, los sirios tampoco son árabes, por si acaso. Los afganos tampoco son árabes. Muy bien, entonces, Asia tiene 3 grandes penínsulas. La península de Arabia, Arábiga, la península del Indostán, donde está la India, que ya lo hicimos, y la península de Indochina. Indochina la haremos cuando hagamos Guerra Fría, Guerra de Vietnam. A ver, todo comienza entonces con Mahoma. A ver, bien clarito. Mahoma es un comerciante, ¿ya? Que recorre distintas áreas de Asia, ¿ya? En consecuencia, el Islam no es ninguna religión original. Tiene influencias monoteístas judeo-cristianas,
Claro que sí. Incluso yo decía, miren, ustedes ven aquí, Imperio Sasánida. Ellos son los persas, por si acaso. Son los persas, ¿correcto? Bueno, pues ellos tienen una religión llamado mazdeísmo. Entonces yo diría que el Islam no es nada original. Tiene influencia judía. Los ángeles, por ejemplo, el Ramadán, tiene influencia cristiana porque cree en Jesucristo y tiene influencia mazdeísta, esta idea maniquea del bien y del mal, que es fuertemente marcada en esta cultura. A ver, entonces vamos a nuestro otro material para ver la secuencia de lo que estamos hablando. Aquí, por favor, miren, rapidito. Entonces, aquí está la península arábiga, como ustedes pueden ver. Ya, presten atención a Medina y la Meca, ¿correcto? Muy bien, a ver, primero comencemos con los árabes antes del Islam, antes de Mahoma. Socialmente eran tribus de raza semita. Semitas son la gran mayoría de culturas. Los egipcios, mesopotámicos, hebreos, musulmanes son semitas, ¿correcto? Bueno, pues según la tradición ellos son descendientes de Abraham. Recuerden, cuando hicimos Mesopotamia, Ur, época de Hammurabi, Abraham sale buscando la tierra prometida llamada Canaán. Muy cerca de aquí se encuentra pues la península arábiga, así que son de tradición, descendencia de los hebreos. En el plano de la economía hay como dos regiones, la región sur, eminentemente agrícola, la región norte, marcada por el comercio de las caravanas y el pastoreo, como se puede ver en esta imagen, ¿no? La imagen tradicional que tenemos del mundo árabes creada por Hollywood. Nos hacen creer que ellos recorren con camellos el desierto en caravanas y que duermen en campamentos. Ya, digamos que antes de Mahoma eran bastante nómades los comerciantes, pero con Mahoma cambia totalmente el mundo árabe. La religión, ellos antes de Mahoma eran politeístas, eran animistas, incluso creen en genios como el que aparece en Aladino. Su gran santuario, que va a ser antes de Mahoma, es la Kaaba. Sí, bueno, pues la Kaaba se encuentra, la piedra negra, esto se encuentra en la Meca, que es Arabia Saudita. La piedra negra es negra porque dice que absorbe los pecados de la gente. Está ahí, entonces, la piedra negra. Además, habría que indicar, ya, los orígenes. Todo comienza con el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel se le presenta en sus sueños a Mahoma y se lleva a cabo lo que se conoce como la revelación o gira. Mahoma dormía en una cueva, era un comerciante, se le hizo tarde, ya. En sus sueños se le presenta a Gabriel, se le revela y le dice a Mahoma que él es el último profeta elegido por Dios Alá y que este Dios Alá le pide que predique su religión en la Meca, que es politeísta, idólatra y pagana. En el arte musulmán, señores, está prohibido dibujar la cara de Mahoma, de Alá, etc. Esa es parte de lo que los musulmanes deben respetar. Bueno, pues el problema está que cuando Mahoma, listo, recibe la orden, cuando va a la Meca, lo recibe muy hostilmente, haciendo que Mahoma huya, égira. La égira, que es la huida de Mahoma a Yathrib, que luego va a ser rebautizada como Medina, que significa la ciudad del profeta. A ver, señores, esto es clave. ¿Saben por qué? Porque, ya, aquí es cuando se inicia el calendario islámico. Ahí está, aquí se inicia el calendario islámico. ¿A qué se debe? Así como nosotros los cristianos, ya, contamos la historia antes de Cristo y después de Cristo, ellos cuentan antes de la égira y después de la égira. ¿Por qué? Porque ellos no viven en el 2021 como nosotros, sino en el 622 hay que restarle y sale la fecha, ¿correcto? Bueno, pues, ¿por qué es importante esto? Porque Mahoma cambia. Una vez que llega a Medina, es el Mahoma de la yihad.
la llamada Guerra Santa. Ya se acabó el Mahoma tranquilo. No, no, nada que ver, ya nada de ningún Mahoma tranquilo. Ahora Mahoma impulsa este esfuerzo en la defensa y la propagación de la ley de Dios. Así que lo que va a hacer Mahoma es difundir la ley de Dios. Bueno, con esto entonces Mahoma logra la unidad política y comercial de Arabia. Julio dice, ¿por qué califato? Ah, excelente, porque adiviné la palabra califa. Vamos a ver entonces rápidamente esto. A ver, Mahoma cuando muere, ya se dice que muere en la mezquita de la Roca elevando al cielo. Ya, la mezquita de la Roca que de Jerusalén. Luego voy a hablar de esto con calma. A ver, cuando muere Mahoma, los jefes políticos y religiosos se llaman califa. Por eso que estas grandes regiones van a ser llamados califatos, ¿correcto? Bueno, pues por debajo del califa se encontraba el gran visir, que es el primer ministro. Por debajo de él se encuentra el valí, que es el gobernador de las provincias. Pero para entender mejor esto de los califatos, vamos a ver cada uno de ellos con calma. A ver, por aquí, por favor. Hemos dicho entonces que el califa es el jefe político religioso, sucesor de Mahoma. El califato son justamente estos grandes territorios que van a crecer dependiendo de cada conquista nueva. Se dice califato ortodoxo o perfecto en la medida que va a gobernar aquí los amigos o descendientes de Mahoma. ¿Dónde? En Medina, Arabia Saudita. ¿Quiénes son ellos? Abu Bakr, Omar, Othman y Ali. Yo me quedo con dos. Me quedo con Othman, que fue el que recopiló el Corán. Cuando Alá le dicta el Corán a Mahoma, Mahoma luego ¿qué hace? Agarra y lo dice ante sus discípulos, quienes escriben lo que dice Mahoma. Finalmente, esto es recopilado en un libro sagrado llamado Corán. Ali va a ser el yerno de Mahoma, casado con su hija Fátima. Bueno, pues Ali, que luego rompe con, con los otros califas ortodoxos, va a provocar la gran escisión en el mundo islámico. Ustedes saben que hay dos grandes corrientes. Los chiitas, que son los descendientes de Ali, y los sunitas, ya, que viene de la palabra sugna. Sugna, ya, es el libro sagrado donde se encuentran las enseñanzas de Mahoma que no están en el Corán, ¿correcto? Pues se llama sunita, que son la gran mayoría del mundo islámico. Bueno, pues este Ali va a entrar en guerra con los Omeya. Gana los Omeya, matan a Ali y los Omeya trasladan la capital a Damasco, Siria, sacándolo de la península arábiga. Ellos logran la máxima expansión árabe. ¿Cuál va a ser su mayor conquista? Su mayor conquista. ¿Recuerdan cuando hablamos de España? Bueno, pues esa va a ser exactamente España, la gran conquista de los Omeya. Lastimosamente, los Omeya entran en guerra con los abásidas. Se llaman abásidas en honor a Abul Abbas. Abul Abbas es el que vence a los Omeya y en consecuencia lleva la capital a Medio Oriente, Bagdad, que queda en Irak. Este será el momento de máximo esplendor, cuando ustedes, bueno, ya volvemos a la normalidad, en algún momento, cuando ustedes vean alguna tienda de ropa árabe, es básicamente abásida, que es el momento de máximo esplendor. Lastimosamente, ya, este imperio que era demasiado grande, terminó fragmentándose, ya, se fragmentó en tres califatos, ¿correcto? Y así es como termina finalmente esta gran cultura. Ahora, ¿cómo desaparecen los musulmanes debido a la conquista de los turcos? Pero los turcos selyúcidas, ¿correcto? Ya, que son los turcos de las cruzadas. Eso siempre recuérdalo, por favor, ¿correcto? Listo, ahora sí, vamos a ver aquí, entonces, lo que hemos dicho en su momento.